En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero hablar sobre un dogma que se nos atraganta a muchos, tanto a católicos como a no católicos. Se trata del dogma: fuera de la Iglesia no hay salvación. Extra ecclesiam nulla salus. Y esta es una de las expresiones más antiguas, solemnes y al mismo tiempo, como hemos dicho, malentendidas de toda la doctrina católica. No es un simple lema, no es un grito de guerra de la Iglesia, sino que es un dogma de fe que se remonta a los primeros siglos del cristianismo y que fue definido en diferentes concilios y documentos papales a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Sin embargo, este dogma ha sido objeto de múltiples interpretaciones erróneas, especialmente cuando se separa de su verdadero contexto y también de su evolución dentro de la reflexión teológica de la Iglesia. Que esta, pues, como todos sabemos, es guiada por el Espíritu Santo para librarla de todo error, para preservarnos a ti y a mí de todo error doctrinal. La raíz, pues, de esa frase, de esa enseñanza, pues se encuentra en San Cipriano de Cartago, allá por el siglo III, quien en un momento de fuerte crisis eclesial, pues afirmaba con total contundencia: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Lo que quería decir San Cipriano es que la comunión con la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesús es una condición indispensable para la vida en Dios, porque nadie puede pretender acercarse a Cristo rechazando su cuerpo, que es la Iglesia. Es algo absurdo. Desde el inicio, pues, la enseñanza fue clara. La salvación pasa de manera necesaria por Cristo y, en consecuencia, por su cuerpo, que es la Iglesia. Cristo e Iglesia son inseparables. No podemos descabezar el cuerpo de Cristo. Esta convicción, pues, fue reafirmada también con muchísima fuerza durante la Edad Media, en momentos en donde la unidad eclesial, pues, estaba gravemente amenazada por diferentes cismas y herejías. Si vemos el cuarto concilio de Letrán, allá por el año 1215, definió de manera solemne que una sola es la Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie absolutamente se salva. Más adelante, el Papa Bonifacio VIII, en la bula Unam Sanctam, en el año 1302, insistía en la necesidad de estar en plena comunión con el romano pontífice como condición de salvación. Eso hoy, pues, parece ser que los cristianos católicos, muchos de nuestros hermanos católicos, pues no llevan muy bien. Dicen ser católicos, pero cuando pueden, pues le tiran la piedrecita, ¿verdad?, al romano pontífice. ¿Y qué nos enseña la Iglesia? Que tenemos que estar en plena comunión con él. Y allá, en el Concilio de Florencia, en el año 1442, reiteraba este concilio que nadie fuera de la Santa Iglesia Católica, ni paganos, ni judíos, ni herejes, ni cismáticos, podían salvarse si moría
en esa situación. Pues bien, estas formulaciones, sí, tan tajantes y absolutas, deberían o deben de entenderse en su verdadero contexto. No se referían al mundo pagano en general, sino sobre todo a los bautizados que se apartaban de la iglesia. La intención era remarcar que no se puede rechazar de manera voluntaria la comunión eclesial y al mismo tiempo pretender la salvación en Cristo. En otras palabras, no es posible salvarse contra la iglesia como si pudiera existir un cristianismo ajeno, fuera, ¿verdad?, de la iglesia. Con el tiempo, sin embargo, pues la iglesia profundizó, desarrolló, pues la pregunta: ¿qué ocurre con quienes nunca conocieron a Cristo ni a su iglesia? ¿Quedan automáticamente excluidos de la salvación? Pues aquí fue cuando se fue desarrollando una comprensión más matizada y al mismo tiempo más fiel al corazón del Evangelio, porque recordemos la carta de San Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad completa. El Papa Pío IX, en su encíclica Quanto Confessiamur Merore, en el año 1863, perdónenme mi mal latín, afirmó que aquellos que sin culpa propia ignoran la iglesia y no obstante pues buscan a Dios con rectitud, pueden alcanzar la vida eterna por la gracia de Cristo. Lo que se introdujo aquí es algo clave. La distinción entre quienes rechazan culpablemente a la iglesia y quienes no la conocen de manera invencible, es decir, sin tener responsabilidad de ello. Porque tú y yo, de manera voluntaria, una vez que hemos recibido el mensaje, si rechazamos la iglesia, pues lógicamente somos culpables de ese rechazo. Pero quienes no la conocen de manera invencible, es decir, no tienen responsabilidad en ello. Más tarde, el Papa Pío XII, en la encíclica Mystici Corpus, en el año 1943, añadió otra norma, incluso más precisa. Y también es importante que la conozcamos, ¿no? Que incluso aquellos que no están formalmente dentro de la iglesia pueden estar misteriosamente unidos a ella por un deseo y voto inconsciente. En otras palabras, hay quienes, sin pertenecer de manera visible a la Santa Iglesia Católica, pueden estar ordenados a ella de un modo invisible. Porque qué duda cabe de que todos nuestros hermanos quieren estar en la verdad y quieren salvarse, lógicamente. Porque gracias a la gracia de Cristo, pues esta actúa en el corazón del ser humano. Toda esta línea doctrinal desembocó en el Concilio Vaticano II, que ahí es donde viene la gran polémica, ¿no? Ahí vienen, pues, las personas que intentan creerse, porque a veces se autoengañan, de que el Concilio Vaticano II, pues, lo abolió o modificó el dogma, cosa que no fue así, sino que lo explicó con una profundidad más renovada y con un lenguaje pastoral más cercano, pues, al mundo moderno. La Constitución dogmática Lumen Gentium dedica 3 números claves a este tema.
del 14 al 16. En el 14 reafirma con claridad que la Iglesia es necesaria para la salvación. En el 15 reconoce la unión imperfecta de nuestros hermanos no católicos, quienes, aunque no están en plena comunión, participan de muchos elementos de santificación y de verdad. Ya en el número 16 de la Lumen Gentium, se refiere a quienes no son cristianos, por ejemplo, los judíos, musulmanes y los que sin culpa no conocen el Evangelio, pero buscan de manera recta y sinceramente a Dios y procuran pues cumplir su voluntad. También ellos pueden salvarse porque la gracia de Cristo no queda restringida por los límites visibles de la Iglesia. En el Catecismo de la Santa Iglesia Católica podemos ver el numeral 1992, donde sintetiza esta enseñanza de manera magistral. Yo os recomiendo pues darle una repasadita pues a ese numeral del Catecismo. Y ya si nos vamos al numeral 846, pues se retoma la antigua fórmula: fuera de la Iglesia no hay salvación, explicando que esta afirmación significa que Cristo, que está presente en su Iglesia, es el único mediador y es el único camino de salvación. Si leemos un número más, en el 847, confirma y reafirma que quienes sin culpa propia desconocen el Evangelio, pero buscan a Dios con sincero corazón, pueden salvarse. Y un numeral más adelante nos recuerda que a pesar de esto, la Iglesia pues tiene el poder y el deber de anunciar el Evangelio, porque la plenitud de los medios de salvación se encuentran solamente en ella. De esta forma, pues queda clara esa continuidad doctrinal y que no hubo un rompimiento, ¿verdad? Después del Concilio Vaticano II, donde muchos, pues, se les atraganta, ¿verdad? Ese concilio. Y yo sé que después en los comentarios vayas a decir muchísimas cosas. Pues bien, el dogma quedaría así. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. El dogma, pues, permanece inmutable. Fuera de la Iglesia no hay salvación, porque no hay salvación fuera de Cristo. Y Cristo está presente en su cuerpo, que es la Iglesia. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que se ha desarrollado es la comprensión de cómo se puede pertenecer a la Iglesia, no solamente de una manera visible, jurídico o institucional, sino también de una manera misteriosa e implícita, por la acción de la gracia divina. Esto evita dos extremos: el exclusivismo rígido, que condenaría a los no católicos, y el relativismo, que haría pensar que da igual pertenecer o no a la Iglesia. La verdad católica mantiene ese equilibrio, el equilibrio entre Cristo y la Iglesia, y que ambos son absolutamente necesarios para la salvación, pero Dios puede aplicar los frutos de la redención de modos que nosotros no podemos encasillar, o lo que es lo mismo, de alguna manera misteriosa que solamente conoce Dios. En conclusión, cuando la Iglesia proclama que fuera de ella no hay salvación, está confesando una verdad esencial: Cristo es el único Salvador, y toda salvación, incluso de quienes no lo conocen visiblemente, pasa siempre a través de Él y de su Iglesia. Quien se salva porque de algún modo está unido a la Iglesia, aunque esta unión no siempre sea plena o visible. Por eso, el dogma no es una amenaza excluyente, como muchos pueden pensar, sino es una afirmación de esperanza. Todo camino de salvación conduce de manera visible o invisible
al mismo Cristo que actúa en su iglesia y al mismo tiempo esta iglesia es la que contiene pues los medios de salvación para que tú y yo podamos alcanzar la gloria del cielo. Dime tú a mí si este dogma, aparte de incomprendido, no es un dogma bonito, pero cuando lo entendemos, pues como la iglesia lo enseña. E importante es recalcar, ese grito de guerra de San Cipriano no es una frase excluyente, es todo lo contrario. Incluye también a los que están fuera de la iglesia, cristianos no católicos, musulmanes, judíos y el resto de personas que Dios, de una manera misteriosa, puede llegar a salvar de un modo que Él solamente sabe y que nosotros, pues, seres limitados, pues no conocemos. Porque el querer de Dios es que todos los hombres se salven. Si nos condenamos es porque queremos, nos empeñamos en condenarnos. Por eso es importante entender este dogma, pues como la iglesia lo enseña y no como nosotros pensemos o creamos, sino que nos paremos, reflexionemos, estudiemos un poco en la manera que la iglesia ha desarrollado este dogma para no caer en confusión y tampoco pues caer en una especie de desasosiego, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con esas personas que no son católicos? Esas personas que no son cristianos. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues la iglesia ya ha dado su respuesta. Te pido que compartas, que le des like y si te gustó y eres nuevo en el canal, suscríbete. Es también una manera de poder ayudar y poder colaborar en el canal. Y también quisiera dar gracias a todas las personas que son miembros en el canal y que colaboran, pues, para que este canal siga creciendo. Si tú también quieres ser miembro o quieres colaborar de alguna manera con el canal, aquí debajo tienes todas las formas en las que puedes colaborar con él si es que este canal, pues, te gusta, aprendes de él, en tu vida de fe te aporta algo, pues, si quieres colaborar, aquí debajo está toda la información. Dios te guarde, Dios te bendiga.